qué buscar, pero si tú no conoces algo, tú no puedes investigar sobre ese tema, ¿no? O sea que hasta los niños autodidactas necesitan una guía, ¿no? ¿Y qué más? He escrito un libro que se llama Arte, Profanación y Magia Negra, que vendo directamente yo si me escriben a nomoriridiota@gmail.com, que es un libro sobre cómo el arte es una manera de blanquear dinero y que las mafias están detrás del arte, mafias financieras, pero también mafias satánicas, que son las que manipulan este mundo. Y bueno, y también en los años 2013, 14, 15, 16 creamos una asociación contra la geoingeniería, contra, digamos, la manipulación climática, que se llama Asociación Nacional Cielos Limpios. Hicimos muchas conferencias, tenemos una página web que se llama Asociación Nacional Cielos Limpios, por si la gente está interesada, hay mucha información. La transexualidad es también ese lema: a mayor transgresión, mayor libertad. Es decir, no hay mayor transgresión, probablemente, que el rechazar lo que te ha tocado en la vida, que es ser hombre o mujer. Te puedes cambiar los ojos, te pones, ¿no?, lentillas, te puedes teñir el pelo, te puedes hacer todo tipo de... Pero cambiarte el sexo, eso es imposible. Pero bueno, los transexuales están convencidos de que eso es posible y entonces se sienten libres de poder... Eso es lo que les están inculcando a los niños en los colegios, así que padres españoles, por favor, os ruego que saquéis a los niños del colegio, porque les están diciendo con 6, 7 años que pueden elegir su sexo y eso les cerraja la cabeza, ¿no? Porque no es verdad. Tú lo que puedes hacer es castrarte, ¿no?, o esterilizarte, vaciarte como mujer, como gestadora de vida, pero el sexo no lo puedes cambiar. Las leyes están hechas, las leyes las planchan en las logias. Planchar una ley significa hacer una plancha en una logia, es redactar un texto y es ahí, o sea, son las logias masónicas las que controlan la política española. Y ahora con el expediente Royuela lo que sabemos es que hay una logia sionista en Florida, que probablemente está en Florida, pero ahí yo veo la mano del sionismo internacional, es decir, Rothschild y compañía, que son todos los mismos. O sea, Klaus Schwab, que es Davos y el Foro Económico Mundial, en realidad es un Rothschild, está casado con una Rothschild. Y Vanguard y BlackRock, nadie sabe exactamente quién está detrás, pero probablemente son siempre los mismos. Entonces, ¿cómo puede ser que las leyes que se voten en el Parlamento siempre son leyes que van en contra del pueblo español? Que son magistrados, es decir, jueces de alto nivel, magistrados que no cumplen la ley, que se la pasan por el forro, que te lo dicen en la cara. A mí me lo han dicho. Han venido los señores de Indra, que son los que hacen las actas y lo hacen todo. Y lo tengo grabado y lo tengo publicado y todo el mundo lo ha podido ver. Indra es la que forma gobierno en España desde hace más de 20 años. Por supuesto que el Vaticano está infiltrado, más que secuestrados, han sido infiltrados por la oscuridad. Eso lo dijo ya Pablo VI en el Concilio Vaticano II, dijo: el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Hoy estamos con una mujer totalmente espectacular, una mujer despierta, una mujer que además está construyendo un mundo mejor, sin dejar de destripar las élites, el sistema educativo y el fraude electoral. Estamos con la increíble Pilar Baselga. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, menuda presentación, ¿no? La única, la extraordinaria.
no. ¿no? Soy una mosca cojonera. Eso es lo que soy. Pero Muy cabezota. Muy una, cabezota, muy testaruda, muy... Dale, dale, dale. dale. Así. Pero una mosca muy despierta. Bueno, sí. Pero hay mucha gente muy despierta. O sea, no es... Lo importante no es estar despierto, lo importante es ser congruente con tu despertar. Y eso es lo que yo veo más difícil a mi alrededor. Que teniendo yo esta escuela, digamos, a disposición de todos mis amigos conspiranoicos, pues creo que este año voy a tener una niña de una de nuestra escuela conspiranoica. Que va a meter a su niño en una escuela, si no todos los demás tienen a sus niños en el colegio. Así que yo no lo entiendo muy bien, pero bueno. Maravilloso. Ahora entramos en esto, en el tema de la falsa disidencia, del falso despertar. Pero en cualquier caso, Pilar, para toda la gente que no te conozca, haznos una presentación, lo que quieras contar personal, profesionalmente tuyo. Y después ya entramos en contenidos y hablamos de muchos temas que la noche es larga, la noche es oscura, pero la luz al final del túnel parece que se ve poco a poco. Cuéntanos, Pilar, tu historia personal, profesional, lo que quieres contar. Bueno, mi historia profesional he sido siempre profesora de arte, siempre ha sido mi tema. Mi primera profesión fue a ser actriz, pero ya a partir de los 25 años decidí que ese mundo no era lo que yo pensaba. Y bueno, por suerte, hablando idiomas y teniendo la carrera de Historia del Arte y Arqueología de la Sorbona, pues empecé a trabajar en los museos y haciendo visitas a, pues eso, a monumentos, etcétera, y visitas guiadas, y luego profesora, y he empezado a dar clases a niños que están en sus casas y cuyos padres pues quieren salvarlos de esta trituradora de almas que es el sistema educativo oficial. Y bueno, estoy muy contenta porque cada día hay más gente que viene, los padres están encantados, los niños también, tengo muchos profesores. Este año, si Dios quiere, tendremos astronomía, música, introducción a la economía, filosofía, además de geografía, historia, inglés, francés, lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, en fin. En mi escuela se habla de la nueva medicina germánica, se habla de muchas cosas, así que estoy, pues eso, dedicada a esto. También soy una de las grandes activistas por la lucha contra el fraude electoral. En España y en todas partes en el mundo, ya lo hemos visto con las elecciones americanas, pues, a ver, antes, cuando empezaron en el año 78 en España, la gente se manipulaba a través de la televisión, pero cuando empezó a aparecer a finales de los años 90 y principios del siglo XXI los medios de Internet, pues entonces ya la gente tenía capacidad de hacerse sus propias opiniones y ya no tenían el relato tan controlado, y entonces es ahí donde empezaron con Indra a controlar las cosas. Bueno, me he salido un poco de la pregunta que decías tú, ¿a qué me dedico? Bueno, pues eso, me dedico a luchar contra el fraude electoral, a ayudar a los niños a tener una educación clásica, porque hay que tener cuidado también, aviso a los padres, que hay muchas escuelas libres, de estas escuelas y donde tienen a los niños asilvestrados, y luego resulta que los niños no saben nada, los dejan a su aire, y claro, un niño puede investigar siempre y cuando sepa qué buscar, pero si tú no conoces algo, tú no puedes investigar sobre ese tema, ¿no? O sea que hasta los niños autodidactas necesitan una guía, ¿no? ¿Y qué más? He escrito un libro que se llama Arte, Profanación y Magia Negra, que vendo
directamente yo si me escriben a nomoriridiota@gmail.com, que es un libro sobre cómo el arte es una manera de blanquear dinero y que las mafias están detrás del arte, mafias financieras, pero también mafias satánicas, que son las que manipulan este mundo. Y bueno, y también en los años 2013, 14, 15, 16 creamos una asociación contra la geoingeniería, contra, digamos, la manipulación climática, que se llama Asociación Nacional Cielos Limpios. Hicimos muchas conferencias, tenemos una página web que se llama Asociación Nacional Cielos Limpios, por si la gente está interesada, hay mucha información, pero finalmente pues me dedico más sobre todo a esto, a la educación y a las elecciones. Maravilloso, espectacular, Pilar. Sería que eras potente, pero no tanto. En cualquier caso, vamos a hablar de ciertos temas. Me cuestiono ciertas líneas, ¿no? Con lo que estás diciendo. La primera de todas es, el ser humano tiene la sensación, al menos, que es libre. Te lo pregunto, ¿somos libres a día de hoy? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos libertades? Bueno, no sé si sigue ahí. Yo creo que en mi blog No Morir Idiota, creo que hay un subtítulo que es si te crees libre, es que no conoces el tamaño de tu cárcel. Me parece una frase muy buena, pero lo primero de todo habría que definir qué es ser libre. Qué buena frase. La libertad nos la venden porque estamos en un mundo de satanistas y hay una secta cainita del primer siglo después de Cristo. Cainita es decir que rendía culto a Caín y a todos los que se habían opuesto a Dios, es decir, satanistas. Satanás se opone a Dios, y su lema era: a mayor transgresión, mayor libertad. Y este es el lema de toda la juventud. Empezaron con los hippies, el movimiento hippie, cuando introducen la droga en la juventud, y ahí es donde se establece como lema de la juventud: a mayor transgresión, mayor libertad. Y inconscientemente está incrustado, ya forma parte del decorado, digamos, esa frase y ese concepto, ¿no? Que tú eres libre cuando transgredes, pero eso es cuando transgredes las normas, ¿no? De ahí, por ejemplo, el graffiti. Los grafitis son los grafitis a lo bestia, no mi amor te quiero en un árbol, no, o yo estuve aquí, no. El graffiti en plan bomba de pintura, letras absurdas. No sé si te has fijado que el graffiti no dice nada, ¿no? Entonces es una transgresión al orden social, y voy a embadurnar de pintura una pared que no es mía. Eso es transgresión de las normas sociales, de la norma de la propiedad privada, ¿no? Nadie quiere que alguien venga a estropearle su casa, ¿no? Pero luego también tenemos a mayor transgresión, mayor libertad, cuando una mujer de 30 años se acerca a un amigo suyo en un bar y le dice: ya me lo he hecho con 4. Esa mujer está destrozada para el resto de su vida, probablemente será muy infeliz, pocos hombres van a tener ganas de estar con ella, se ha entregado tantas veces, ya no sabe a quién, pero ella está convencida de que es libre porque ha transgredido. La transexualidad es también ese lema: a mayor transgresión, mayor libertad. Es decir, no hay mayor transgresión probablemente que el rechazar lo que te ha tocado en la vida, que es ser hombre o mujer. Te puedes cambiar los ojos, te pones, ¿no?, lentillas, te puedes teñir el pelo, te puedes hacer todo tipo de... Pero cambiarte el sexo, eso es imposible. Pero bueno, los transexuales están convencidos de que eso es posible y entonces se sienten libres de poder... Eso es lo que les están inculcando a los niños en los colegios. Así que padres
españoles, por favor os ruego que saquéis a los niños del colegio porque les están diciendo con 7, 6, 7 años que pueden elegir su sexo y eso les cerraja la cabeza, ¿no? Porque no es verdad. Tú lo que puedes hacer es castrarte, ¿no? O esterilizarte, vaciarte como mujer, como gestadora de vida, pero el sexo no lo puedes cambiar. Entonces, vivimos en esta sociedad de que la libertad es transgresión. Es hacer lo que te da la gana, pero hacer lo que te da la gana transgrediendo el orden social, el orden moral, el orden natural, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eso no es libertad. La libertad es poder decir no a lo que te hace daño. Esa es la mayor libertad. Por ejemplo, las personas que dicen que como son libres tienen derecho a drogarse, ¿no? ¿Y qué libertad hay en ser adictos a una sustancia, ¿no? O sea, no hay nada más terrible que ser adicto a una sustancia. Es la pérdida total de la libertad. Entonces, tú eres libre, ponte por caso. Es que voy a poner un ejemplo muy, muy típico, ¿no? Por ejemplo, vamos, muy típico, muy fácil de entender lo que significa la libertad. La libertad, es que hay muchas libertades, hay varias libertades. La libertad política es colectiva, solamente puede ser colectiva, o todos podemos hacer algo socialmente en el mundo de la sociedad, o no existe esa libertad, ¿no? Si hay algunos que tienen esa libertad y otros no, pues no, la libertad es política, es colectiva o no lo es. Ahora yo estoy hablando de la libertad individual, personal, ¿no? De tú con tu vida. Pongamos, eres adicto al alcohol y tienes muchas ganas de beber, pero consigues vencer esa adicción y consigues no beber. Muy bien. Has conseguido ser libre, es decir, liberarte de tu adicción. Pero esa victoria es puntual, es en ese momento, porque al día siguiente se vuelve a presentar otra vez el mismo dilema, la misma dificultad, la misma batalla de enfrentarte a esa adicción y decir no. Voy a decir no a lo que me hace daño. Entonces yo diría que la libertad individual, la libertad personal profunda, es un momento, no es un estado. ¿Entiendes? Es un momento. La libertad personal privada, de poder hacer lo que es bueno para ti. Esa es la gran libertad. No caer en tentaciones, no caer en adicciones, no caer en cosas que te hacen daño, no caer en cosas que hacen daño a los demás, ¿no? Entonces, esa libertad nunca se habla de esa libertad, de la libertad de poder sobreponerte a tus debilidades, a nuestras debilidades. Siempre se piensa que la libertad es correr por un campo. Siempre se dice, bueno, la imagen de la libertad es una persona que está en la playa corriendo y pegando saltos y con los brazos abiertos, ¿no? Otra cosa que quisiera decir sobre la libertad es que el problema de la libertad es un problema de los esclavos. Los Rothschild no se preguntan si son libres o no son libres. O sea, el problema de la libertad no es un problema más que de los esclavos. El esclavo es un tema. Para el esclavo la libertad es un tema. Entonces, yo propongo que la gente se pregunte por qué estamos siempre hablando de la libertad. Es porque somos esclavos. De ahí que diga, si te crees libre es porque no conoces el tamaño de tu cárcel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis, y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis, y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llegamos a un objetivo potente, subo nueva entrevista, y si llegamos a un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like, y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis, con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Esa frase me encanta, me la voy a guardar. Pilar, pero te hago preguntas desde un punto de vista objetivo, no porque lo crea, ¿eh? Sobre todo por la siguiente pregunta. Me gusta usar mucho el sarcasmo en cualquier caso.
Pilar, pero somos libres porque vivimos en una democracia y vamos a votar en las urnas. No somos libres. Vale. Bien. El concepto de... A ver, todos sabemos, los que hemos estudiado un poquito lo que es la teoría política, Pilar, que la democracia somos libres porque vivimos... consiste en la separación de poderes. Es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso de la mayoría de las constituciones europeas, excepto Francia, no existe esa separación de poderes porque nosotros, por ejemplo, en España votamos en las legislativas para el Parlamento, Cámara Legislativa, y ya no votamos más. El Poder Ejecutivo emana de la mayoría de la Cámara. Luego, el Poder Ejecutivo emana del Poder Legislativo, y ahí está la gran perversión. Es decir, que no hay independencia. El Poder Ejecutivo está controlado, emana, es un brazo del Poder Legislativo. Pero todo eso es mentira. Bueno, y el Poder Judicial lo mismo. Los grandes órganos judiciales, como pueden ser el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, en fin, creo que es, sí, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial. Son organismos que están nombrados por los partidos políticos. Entonces es completamente absurdo, ¿no? El problema que hay en España es que no hay democracia porque no eliges nada. Tú cuando votas a una lista, cualquier partido es una lista de personas que han sido colocadas ahí por la cúpula del partido. Entonces, esos diputados no han sido elegidos por los votantes, sino por su jefe de partido. Por tanto, ¿a quién se deben? ¿A sus votantes? No, al que le ha nombrado. Por tanto, los diputados lo que hacen es obedecer lo que les dicen. Entonces, también hay que saber que las leyes bueno, en este momento estamos viviendo una aberración política, es que tenemos un gobierno que lleva 3 años gobernando por decreto ley, cosa que es absolutamente inconstitucional. Los decretos ley solamente se pueden utilizar en casos de emergencia y llevamos así años y años y aquí no pasa nada. Eso es todas estas leyes, es decir, si no hay emergencia, no hay motivo de que haya un decreto ley y sin embargo todo se está decidiendo por decreto ley y luego pues la corrupción, ¿no? del Parlamento en el que la mayoría, o sea, el gobierno consigue salirse con la suya con sus decretos ley gracias al apoyo de terroristas, de filoterroristas, de separatistas, es decir, grupos políticos que están metidos en la violencia y en el deseo de destrozar España. Y eso también es anticonstitucional. Todos esos partidos políticos no son constitucionales. Tú no puedes tener un partido político cuyo programa sea destrozar, o sea, no respetar la Constitución, que es que España es una y unida, no se puede dividir. Entonces, ningún partido político separatista podría presentarse a las elecciones. Entonces, todo está mal. Entonces, además, quería decir, si la Cámara Legislativa, por ejemplo, no le ha sorprendido a nadie, Irene Montero, la ley trans, no sé qué, digo, pero Irene Montero no puede hacer leyes. Irene Montero es ministro, no puede hacer leyes. No es el papel de un ministro hacer leyes. El ministro tiene que ejecutar las leyes que emanan del Parlamento. Pero aquí no pasa nada. O sea, un ministro redacta una ley con faltas de ortografía y todo el mundo opinando. Digo, pero si es que esto no se tendría que opinar, se tendría que decir, esto no se puede hacer, señorita Montero, vuelva a su casa a estudiar porque es que un ministro no puede. Entonces aquí nadie respeta la Constitución, nadie respeta la ley. Nadie respeta la ley. Por ejemplo, que los diputados, cuando tienen que votar en conciencia. No pueden votar por mandato imperativo del partido. O sea, no pueden votar lo que le dice el partido. Tienen que votar en conciencia. Y lo dice en la Constitución, pero no sé, tampoco se respeta ese punto. Los diputados, y luego otra cosa de las leyes es que las leyes están hechas, las leyes las planchan en las logias. Planchar una ley significa
Hacer una plancha en una logia es redactar un texto y es ahí, o sea, son las logias masónicas las que controlan la política española, y ahora con el expediente Royuela lo que sabemos es que hay una logia sionista en Florida, que probablemente está en Florida, pero ahí yo veo la mano del sionismo internacional, es decir, Rothschild y compañía, que son todos los mismos. O sea, Klaus Schwab, que es Davos y el Foro Económico Mundial, en realidad es un Rothschild, está casado con una Rothschild. Y Vanguard y BlackRock, nadie sabe exactamente quién está detrás, pero probablemente son siempre los mismos. Entonces, ¿cómo puede ser que las leyes que se voten en el Parlamento siempre son leyes que van en contra del pueblo español? Una cosa tonta, por ejemplo. Las compañías eléctricas son dueñas de tu contador eléctrico. Lo digo porque he tenido un problema. A mí me ha llegado una factura de 1.000 euros, 900 y pico, casi 1.000 euros. Y cuando la reclamo, me dicen, ay, sí, nos hemos equivocado. Si yo no digo nada, me hubieran cobrado 900 y pico euros, casi 1.000 euros. No pasa nada. O sea, tú entras en un restaurante y te clavan, o cualquier empresa, te clavan 1.000 euros por una cosa que tú no has consumido, yo creo que eso es motivo de sanción. O sea, no basta con decir, ay, perdonen, nos hemos equivocado. Tiene que haber alguna sanción. No hay ninguna sanción. Las hidroeléctricas son dueñas del contador tuyo, de la luz, y ellos hacen la lectura que les da la gana. Leen lo que les da la gana, manipulan con control remoto cuando son... O sea, ¿y cómo puede ser eso? Pues porque está votado en el Parlamento. ¿Y qué pasa? Que luego te enteras que los ministros y jefes de Estado, jefes de gobierno, están todos en los consejos de administración de las grandes de las eléctricas. Entonces, pues claro, ellos pues ahora les hacen el favor y después están ahí cobrando 10.000 o más euros al mes por no hacer nada. Entonces, si eso se llama una democracia, pues no quiero ni pensar lo que sería una dictadura, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una dictadura y además, como lo he explicado muchas veces, la gente vota el domingo, no elegimos los diputados, votamos una lista, el día de las elecciones se dan los resultados de las elecciones y es imposible haber podido sumar todas las actas de toda la provincia. Ese resultado que se da el día de las elecciones no se cuestiona más y lo que se tiene que hacer 3 días después, que es sumar todas las actas en el acto electoral que se llama escrutinio general, no se realiza con la complicidad de magistrados, que son magistrados, es decir, jueces de alto nivel, magistrados que no cumplen la ley, que se la pasan por el forro, que te lo dicen en la cara. A mí me lo han dicho. Han venido los señores de Indra, que son los que hacen las actas y lo hacen todo. Y lo tengo grabado y lo tengo publicado y todo el mundo lo ha podido ver. Indra es la que forma gobierno en España desde hace más de 20 años. Además, con la colaboración activa de todos los partidos políticos que no denuncian. Así que, bueno, esta es la democracia que tenemos. Si no vivimos en una democracia, no hay libertades, ¿por qué los partidos políticos que están en la oposición no ejercen su voto o no declaran esta estafa? ¿Por qué no se quejan de Indra? ¿Les interesa estar en la oposición? ¿Por qué no se destapa lo de Indra, Pilar Baselga? Pues yo creo que hay un pacto mafioso que se llama omertá. Entre la mafia, la omertá es pacto de silencio. Es decir, yo no lo digo y tú tampoco lo dices. Y el que lo diga va a quedar fuera. En 2015 tenemos el ejemplo de Vox. En el 2015, Vox, en Sevilla, en las andaluzas de 2015, reclama que se haga el escrutinio general. Bien, pues en el 2021, en mayo de 2021, el año pasado, elecciones transparentes con un partido que se llama UDEC, pusimos un recurso electoral, ahí aportamos la grabación de
de la secretaria judicial que me lo dice en la cara, han venido los señores de Indra, que son los que hacen las actas y lo hacen todo, y nosotros no vamos a sumar las actas porque estaríamos 10 años y para eso está Indra y tal y cual, y me lo dice todo en la cara. Bien, pues con todas esas pruebas, PP y Vox pidieron nuestra condena en costas y lo consiguieron. ¿Por qué lo han hecho? Por ejemplo, en las elecciones andaluzas, en las últimas, yo estuve en Sevilla, de nuevo filmé, ahora voy a sacar el vídeo en septiembre, de nuevo filmé al presidente de la Junta Electoral, que es un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, y me dice que no van a sumar, que están cotejando y que, bueno, están haciendo un teatro, o sea, ellos hacen un teatro, no suman las actas porque eso es muy tedioso y es muy largo, y son días y días, y ellos quieren en un día acabar con todo el follón, y ya en un día, y eso que cobran entre 2.000 y 3.000 euros por escrutinio general, ¿eh? Cada uno de ellos. Y Vox dijo públicamente en el Parlamento español, y lo dijo Espinosa de los Monteros, dijo: nosotros siempre hemos exigido que se haga el escrutinio general. Y yo tengo la prueba, porque las tengo filmadas a las dos apoderadas de Vox de Sevilla, que no sabían ni lo que era el escrutinio general, ni en qué consistía, ni que para qué servía, ni nada de nada. O sea, mienten, y yo creo que mienten porque, a ver, Vox en este momento tiene 52 diputados en el Parlamento Nacional. Si hablan, en las próximas elecciones tendrán 35, ponte por caso. Porque como no se suman los votos, en realidad los resultados de las elecciones, es decir, el reparto de los escaños, lo hace una mafia. Falsifican el voto por correo, manipulan el censo, votan muertos, dan la nacionalidad a extranjeros, los nacionalizan, pero a cambio de que voten a favor de tal cosa, y está tan bien engrasada la máquina del fraude electoral que pueden hacer virguerías. Y esto lo llevan, a ver, ¿a santo de qué? El escrutinio general, como dice la palabra escrutar, es sumar. Sumar lo hace el Excel. No hace falta contratar a Indra. Indra es una empresa de inteligencia militar. ¿A santo de qué tenemos que contratar una empresa de inteligencia militar para sumar? Es que no podemos sumar. Además, yo lo que propongo desde aquí es que para las próximas elecciones, en vez de Indra, contratemos a los agentes de Hacienda, los inspectores de Hacienda, que no te pasan ni un ticket de taxi equivocado, que te miran hasta el más mínimo céntimo de tu declaración de la renta, y lo hacen fenomenal. No se les escapa nada. Entonces, si ellos saben sumar también, los de la agencia tributaria, pues que los pongan a sumar actas, que lo van a hacer de cine. Y no se van a quejar porque están acostumbrados a sumar papelitos así de chiquititos. Entonces, pues les va a parecer, vamos, una maravilla. El acta ahí se ve bien, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no? Te digo, a ver, ahora ya sabemos que Feijóo, bueno, primero, Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Pedro Sánchez está puesto por Soros, lo sabemos por los papeles del expediente Royuela. Ahí lo pone, que están puestos por Soros, que son Soros, que es barra Vanguard, barra Rothschild, barra BlackRock, el sionismo internacional. El sionismo internacional controla el gobierno español. En los papeles de Royuela, Zapatero le dice a Margarita Robles lo que le tiene que decir a Pedro Sánchez. O sea, estamos absolutamente en manos además de los enemigos de España, porque ya sabemos que el sionismo es enemigo de España desde 1492. Así que fueron expulsados de España. Entonces, expulsados o se convertían o los expulsaban. Entonces, ¿por qué los partidos políticos permiten esto? Porque
o pasas por el aro o te eliminan. Por ejemplo, Albert Rivera, Ciudadanos, el 28 de abril de 2019 tiene 57 diputados. 57 diputados. Unos meses después, el 10 de noviembre, tiene 10. Ni tenía 57, ni tenía 10. Eso es porque le dijeron, fuera de aquí. Porque tenía que haber pactado con Pedro Sánchez. PSOE tenía 123, más 57 eran 180, era exactamente la mayoría absoluta. Tenían los dos mayoría absoluta. Albert Rivera no quiso pactar con Sánchez por su, digamos, connivencia con el separatismo y bueno, las siguientes elecciones Albert Rivera tenía 10 diputados y el día de las elecciones dimitió. No pidió el escrutinio general ni dijo nada, no. Ya él entendió el mensaje, le dijeron fuera de aquí. Y Podemos en el 2015, creo, también sufrió un fraude electoral. Hubo cantidad de denuncias de votantes, de podemitas, que reclamaron, que demostraron. Aquí tenemos el documento aquí tenemos el acta de tal urna y aquí los resultados oficiales y aquí han robado cientos y cientos y cientos y miles de votos, le robaron a Podemos en aquellas elecciones, pero ¿cómo se llama? El Coleta no pidió, no reclamó, no puso un recurso electoral, porque es que es el pacto. Hay un tuit de Alberto Garzón del año 2016 que dice: Indra es la que suma los votos en España. Y Alberto Garzón es ministro. Ya nunca más habló de Indra. ¿Por qué? Pues porque así estás en el gobierno, ya no puedes hablar de Indra. Y eso es lo que les pasa a los de Vox. Pilar, entonces, ¿qué soluciones propones? No votar en blanco, votar a algún partido político. ¿Qué soluciones a nivel democrático propones para... Te están viendo 100 personas, más después la gente te verá bastante. Entonces, ¿qué solución das a la gente? Pues mira, lo primero, no tenemos que ser ilusos. No podemos pensar que una cosa que está instalada desde hace casi 50 años la vamos a cambiar en las próximas elecciones. Eso es tontería. O sea, eso es ser ilusos, eso es ser ingenuos, eso es ser tontos. Segundo, Antonio García Trevijano hizo mucho daño porque él siempre decía que la abstención masiva iba a deslegitimar el gobierno y permitir, en los resultados electorales, y permitir un reseteo, digamos, organizando un proceso constituyente. Es decir, que se disuelven las Cortes y se redacta una nueva Constitución. Eso él no paraba de decirlo y de repetirlo. Y los trevijanistas, que es un hombre brillante, Trevijano era un hombre brillante, no reflexionan, no van hasta el final. El propio García Trevijano, que yo lo conocí personalmente, estuve en su casa muchas veces, le hice masaje en la pierna que se había operado, quiero decir, que no es que un día estuve y comí con él, no, estuve muchas veces con él y discutí muchas veces con él. No conocía la ley electoral, no la conocía, no la leyó, no la conocía, no sabía lo del escrutinio general. Entonces, era muy presumido, que era un gran jurista, pero bueno, hay muchas leyes en España y la ley electoral no se la conocía. Y no sabía que no se hacía el escrutinio general, no lo sabía. Y él, defendiendo esto de la abstención, ha hecho mucho daño porque la gente se cree que lo que él dijo es cierto y no es verdad. Tenemos la prueba en Venezuela. El 80% de la población no vota y ahí está Maduro
que no lo van a quitar ni con agua caliente, eso para siempre, ¿no? Hasta que no pase algo muy gordo, lo mate, no pase algo, él va a estar ahí para siempre. Entonces, la abstención no sirve. Además, hay que saber que la abstención se roba. ¿Cómo se roba? ¿Por qué? Desde hace añares, desde las primeras elecciones, no sé si cuando vais a votar, en la mesa electoral, donde vais a votar, donde está la urna, el presidente tiene delante de él unas hojas, un cuaderno, con todos los nombres de los que votan en esa urna. ¿Tú has ido a votar? Sí. Entonces, tú vas, entregas tu DNI, él tiene una regla y entonces Lo tachan. buscan tu nombre, porque vas por orden alfabético, y entonces con un rotulador amarillo hacen una raya sobre tu nombre y dicen, ha votado. Bien. ¿Dónde van esas hojas? Pues esas hojas, todos los partidos, o sea, hace añares que PSOE y PP tienen esas hojas. Entonces saben exactamente, fulanito de tal no vota nunca. Es un abstencionista eterno. Pues ese es el candidato ideal para el robo para robarle y ponerlo en voto por correo. Puesto que esa persona nunca va a ir a votar. Ha pasado en las últimas elecciones que personas han ido a votar y les han dicho, usted ya ha votado por correo. Y se han ido, se han encogido de hombros y se han marchado. Cuando lo que tienen que hacer es decir, que conste en el acta de incidencias que yo voy a impugnar esta mesa porque yo no he votado por correo y lo que voy a hacer es esperarme a que traigan mi voto por correo y cuando llegue el sobre mío, quiero ver la firma, porque tú firmas, cuando tú votas por correo tienes que firmar. Entonces, la gente no puede imitar tu firma. Entonces, tú puedes decir, llamar a la policía, que siempre hay policías, y decir, miren, yo no he votado por correo, dicen que ayer han votado por correo, cuando venga el voto por correo, exijo ver el sobre para estar segura de que, he sido yo el que ha votado, para que me lo van a poder ver. Yo tengo aquí mi DNI, pueden ustedes ver aquí la firma y yo no he votado. Pero la gente no hace eso. La gente enseguida se hinca de hombros, como por ejemplo hay gente que no ha podido votar a su partido porque no había papeletas, cuando la base de la ley electoral es que si falta falta una papeleta del partido más remoto, el de los defensores de las bicicletas, pues si ese partido se presenta a las elecciones y falta en la mesa la papeleta de su candidatura, hay que parar la votación en esa mesa, no se puede seguir votando hasta que no hayan repuesto, pero la gente llega y no había, entonces pues he votado a otro partido o no he votado, yo qué sé, ¿sabes? Hay muy poca conciencia, hay muy poco conocimiento de la ley electoral, el gobierno y todos los partidos políticos no quieren que el pueblo conozca la ley, porque así eso es una merienda de negros y el presidente, por ejemplo, un amigo mío en Andalucía, por lo visto es terrible, un amigo mío me decía que en su pueblo, en las 4 últimas elecciones, siempre la presidenta es la misma, que es una señora del PSOE. Dice, pero si es por sorteo, ¿cómo puede ser que le toque siempre a ella? Pues le toca siempre a ella. Eso ya es manifiestamente una prevaricación por parte de la organización electoral de esa mesa, ¿no? Luego, ¿cómo se llaman? Los interventores votan 2 veces, votan en la urna donde están interventores y luego en la urna donde están empadronados, por ejemplo, cosas así. En fin, todo está lleno de irregularidades, de tal manera que el sistema, la abstención, que es la que era la pregunta, la abstención se roba, la abstención no se controla, la abstención no se prohíbe. ¿Por qué no se prohíbe la abstención? Porque conviene al poder. Hay que saber que la abstención reduce el número de votos que necesitas para tener un diputado. ¿Vale? Si en
una provincia, para tener un diputado necesitas 15.000 votos, pero en función de la masa de votantes. Pero si la masa de votantes se disminuye por la abstención, pues necesitarás menos. Luego a ellos les conviene la abstención. Entonces, por todos esos motivos, si no quieres votar a ningún partido, que no te compensa ninguno, pues lo mejor es votar nulo, porque el voto nulo queda, primero, no reduce la masa de votantes y queda en el sobre de la documentación original. Es decir, todos los votos nulos no se pueden destruir. Se mete el sobre con el voto nulo dentro del sobre donde se mete el acta de escrutinio, el acta de incidencias, el acta de constitución de la mesa y la lista de votantes. Todo eso lo meten ahí dentro, en ese sobre. Entonces, es el momento, creo yo, para poner ahí, pues puedes mandar un mensaje y decir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo propongo eso, pero sobre todo lo que propongo es ir 3 días después de las elecciones al escrutinio general, que se celebra en la audiencia provincial de cada capital de provincia, ir más o menos a las 11 de la mañana, quedarse ahí un rato, es un acto público, no pasa nada, o sea, no te piden nada, es un acto público, presentarte ahí y al cabo de un tiempo, grabando siempre, de forma discreta, se le pregunta al secretario, eso es lo bueno, ahora os voy a explicar por qué, hay que grabar al secretario de la Junta Electoral, perdone, ¿cuándo empieza el escrutinio general? Y van a contestar, no, estamos en ello. Dicen, no, el escrutinio general es sumar y ustedes no están sumando nada, ustedes están cotejando, ¿no? Estamos cotejando, sí, pero es que no se trata de cotejar, se trata de sumar. Yo estoy preguntando que cuándo vamos a empezar el escrutinio general. ¿Y usted quién es? Pues yo soy un español que quiero saber cuándo se va a empezar Entonces, todo eso lo filmáis, lo grabáis y lo subís a las redes. Porque lo único que puede, si puede, detener esta barbaridad que estamos viviendo, esta injusticia y esta ilegalidad permanente, es que haya un conocimiento por parte del pueblo español de lo que pasa. Yo creo que hay que denunciar en los juzgados porque en algún sitio habrá algún juez que sea honesto. ¿Por qué digo que hay que grabar al secretario judicial? Pues porque el secretario judicial no es un apoderado y entonces puede ir por justicia ordinaria. Porque si pones la denuncia contra el magistrado al ser aforado, la denuncia se tiene que poner en el Tribunal Supremo y entonces ahí ya están todos compinchados. Pero en los juzgados más ordinarios, pues ahí puede haber jueces honestos que puedan denunciar porque es un delito penal. Es un delito penal. El delito electoral es un delito penal. El delito penal es el 104.d de la ley electoral. No, 140.d, en el que pone que es delito electoral el no realizar el escrutinio general con exactitud. Y eso es lo que hacen, no lo hacen con exactitud, lo hacen bueno, no lo hacen. Entonces, como no lo hacen con exactitud, es un delito penal, un delito electoral de 3 a 6 años, a 7 años de cárcel. O sea, eso es lo que puede llevar a una condena a un secretario judicial de una junta electoral. Y eso es la parte de denuncia, ¿no? Que para eso está elecciones transparentes, para poner denuncias. Pero sobre todo, lo que necesitamos es que los españoles se enteren de lo que es el escrutinio general, de filmarlo para que subirlo a las redes. Ponte por caso, ahora vamos a tener elecciones. Este otoño vamos a tener elecciones, probablemente. Vale. Pues imaginaros que las elecciones son el domingo. 3 días después, en todas las capitales de provincia, tiene lugar esta historia del escrutinio general que no se realiza. Si tenemos de 52 provincias, tenemos, pues pongamos 30 personas, tampoco son tantas, 30 personas que se atreven a ir, pero es que no te muerden, o sea, no es peligroso, no te meten en la cárcel, no cuesta dinero, es gratis. Es solamente tener el aplomo y la tranquilidad de ir grabando discretamente y preguntando, ¿van ustedes a hacer el escrutinio general? ¿Por qué lo dice? Pues porque ustedes no están sumando, ¿eh?
¿Qué están haciendo? Estamos cotejando ya, pero ustedes no tienen que cotejar, tienen que sumar. ¿Van a sumar en algún momento? No, ¿por qué? Porque entonces si ustedes no suman, no están cumpliendo la ley y entonces esto no son unas elecciones limpias. Entonces, eso que intentar grabar diciéndoles esto y esa grabación de minuto y medio, 2 minutos, pues subirla a las redes, a Twitter, a Facebook, a todos los canales, a Instagram, a todas partes, y que corra por las redes para que la gente vea con sus propios ojos cómo aquí, allá, en el otro lado, en tantas ciudades de España, pues no se cumple la ley electoral. Luego, realmente esos resultados del domingo que te dan por televisión a las 9 de la noche, cuando todavía estamos sumando en las urnas, todo el mundo se sorprende. Dijo, pero no te sorprendas. ¿Cómo puede ser pues porque no se suman los votos, entonces pueden dar el resultado que ellos quieran a las 10 de la noche? No sé si me ha quedado claro. Yo creo que sí. Pilar, cada vez que viene un invitado, sobre todo la primera vez, me gusta hacer un poco de introspección de su vida, sobre todo en las siguientes líneas que me parecen fundamental, ¿no? Vivimos en una situación en la que la gente habla de un despertar o disidentes o resistencia, bueno, no sé. En cualquier caso, cada persona lo lleva a su lado, es una sombra que lleva con él, es una mochila que lleva consigo mismo, este despertar, y que le hace, bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? De este despertar. Antes hablabas incluso de disidencia controlada o de falsos disidentes, pero en cualquier caso a mí me interesa, porque es importante el contenido, maravilloso es el contenido, pero para mí es más importante el continente. Es decir, para mí es más importante la persona que lleva el mensaje. Si yo llevo un mensaje que pueda ser muy bonito, pero yo soy tóxico, pues a lo mejor incluso tengo, pues no sé, conflictos de intereses o cosas por ese estilo. Entonces, me gustaría conocer un poquito la historia de Pilar Baselga, evidentemente la parte que quieras contar, sobre todo en las líneas en las que has ido viendo cosas con tu vida que no te hayan cuadrado, no sé si ya de pequeña te pasaron cosas, de adolescente, ¿no? Cada uno tiene su despertar, sobre todo porque al fin y al cabo me gusta que mis invitados sean espejos donde mis espectadores se puedan reflejar. Y eso me parece fundamental porque al fin y al cabo la gente empatiza, conecta con las historias de la gente, y al final se trata de no solo decir cosas, que está muy bien, sino también de escuchar la experiencia de cada uno, entender por qué es como es uno y lo que dices a día de hoy, por qué es, ¿no? Entonces me gustaría escuchar tu historia, la parte que quieres contar, de ese despertar, aunque haya sido por fases o evoluciones o no lo sé, a lo mejor te vino un día de golpe y porrazo. Pilar, cuéntanos tu historia. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de cosas privadas, porque simplemente porque creo que no es muy interesante, ¿no? Pero bueno, sí, puedo decir que he tenido la suerte de tener un padre muy valiente. Estaba en la lista negra de la ETA y él nunca tuvo miedo, él nunca cambió su vida y siempre me dijo, mira, ellos, si me quieren matar, me pueden matar cuando quieran, entonces yo no voy a cambiar mi vida. Yo me seguir igual, haciendo lo mismo que he hecho siempre, y para mí fue muy impresionante que mi padre me dijera eso, porque estábamos vigilados, o sea, la casa estaba vigilada por la policía, pero la puerta estaba abierta, o sea, la puerta del jardín estaba abierta y la puerta de la casa estaba abierta también. O sea, casi a veces de par en par, o sea, no, eso me dio pues eso, una claridad de que está bien no tener miedo y la dignidad de decir no. Eso es muy importante. Mi padre me enseñó la dignidad de decir no. Y era un hombre íntegro que perdió, vamos, estaba en 2 puestos importantes y por decir lo que pensaba y por defender España, pues perdió, vamos, lo quitaron de donde estaba, porque él era diplomático. Creo que precisamente el haber viajado mucho me ha permitido ver muchas cosas, conocer muchas maneras de estar en el mundo, y eso te hace inteligente, creo. Luego también, ya lo conté hace un tiempo, mi conversión ha sido muy importante. Yo he sido
educada en el catolicismo, pero con unos padres que no me supieron ayudar cuando yo tuve dudas. Y cuando vi que yo les hacía preguntas y ellos no me sabían contestar, entonces, pues me aparté de la fe y caí en toda la manipulación masónica francesa, de ateísmo, yo he sido socialista, he votado socialista, he votado comunista, Izquierda Unida, de izquierdas, pro aborto, todo eso he sido. Y claro, al cabo de estudiar el satanismo, porque estaba impresionada de que este mundo funcionara dirigida por satanistas. O sea, persona satanista es una persona que hace rituales satánicos, ¿vale? Satánico es lo propio de los grupos y satanista es el rito, ¿no? El ritual. Entonces, estuve investigando y me di cuenta de que las élites son satanistas. O sea, cuanto más subes en las esferas del poder, más satánico se vuelve todo. Y entonces llegué a la conclusión de que Dios existe. Digo, porque esta gente que tiene tanto poder es satánica porque cree en Dios. Tú no te puedes oponer a algo en lo que no crees. O sea, ellos son satanistas, porque rinden culto a Satanás. Y rinden culto a Satanás porque Satanás se opone a Dios. Luego no hay nada más creyente que un satanista. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿por qué cuando una persona está poseída, los exorcismos siempre son por curas católicos? No son protestantes, no son budistas los que hacen exorcismos. Y tampoco hay exorcismos de rabinos judíos. Digo, ¿por qué será siempre? Y cuando escuchaba a personas que estaban en logias satánicas y que habían podido librarse de eso, todo el mundo, todos, mujeres, hombres, sudamericanos, europeos, estadounidenses, alemanes, todos decían lo mismo, que se libraron gracias a o la Virgen, o Jesús, Cristo, crucifijo, rosario, la Virgen se me aparece, me habla, todos dicen lo mismo. Entonces dije, pues esto no puede ser, esto no puede ser que no sea verdad, no puede ser que no sea verdad, porque todo está montado en contra de Dios. Y es ahí donde yo empecé a darme cuenta de que Dios existe, que Dios nos quiere, de que precisamente el gran regalo divino es el libre albedrío. Los animales no tienen el libre albedrío, el animal no puede decidir hacer el bien o hacer el mal, ellos se mueven por instinto. Entonces hacen lo que consideran, pero vamos, lo que les lleva a su instinto, ¿no? Pero nosotros podemos elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Y ese es el gran don, el gran regalo, el don divino de Dios a todos sus hijos, es de decir, ahí tienes la vida, eres libre de hacer lo que tú quieras. Esa libertad que te decía antes, ¿no? No la libertad política colectiva, la libertad que te da Dios del libre albedrío, de que tú puedes hacer el bien o hacer el mal. El bien para ti, para los demás, o el mal. Y luego, allá tú con tu conciencia. Y luego, pues eso ha sido para mí, y desde que soy muy feliz, me ha cambiado la vida, todo es fácil, todo es fácil, exagero. También tengo problemas y tal, pero es como que la vida me lleva, ¿no? Me pasan cosas increíbles. Por ejemplo, a hacer 400 kilómetros con una rueda pinchada. ¿A qué no es posible? No puedes hacer 400 kilómetros con una rueda pinchada. Pues yo este verano he hecho 400 kilómetros con una rueda pinchada. No se ha movido el coche, no ha hecho ruido, no ha perdido no he sentido la dirección. Cuando estaba en Asturias, bajo del coche y
La rueda acababa de atravesar montañas, túneles a 130. No me había pasado nada, me hubiera podido matar. Y muchas cosas me pasan increíbles, que todo como que me acompañan, me ayudan. De repente, pues un profesor de la escuelita pues no puede continuar y pues como que de repente aparece otro, sin que yo haya movido nada, de repente ese profesor, pues hay otro que viene a reemplazarlo. O sea, no es, qué horror ahora, ¿cómo voy a encontrar un profesor ahora? Fíjate tú, que se me acaba lo... Todo fluye, todo va bien, no sé, me pasan otras cosas ya de orden privado que no puedo contar, pero cosas increíbles me pasan, o sea, estoy muy feliz. Rezo el rosario todos los días, funciona, el rosario funciona, te protege a ti, te protege a tus amigos, a tu familia. Y yo no sé qué más contarte. ¿Cuál es el propósito, el plan, ya que eres espiritual y al fin y al cabo yo me adapto a mi invitado, a lo que va diciendo, cuál es el propósito de Dios para nosotros y cuál es el propósito que tenemos los seres humanos en la vida? Pilar. Bueno, hay 7.000 millones de personas y 7.000 millones de individuos que tienen el libre albedrío de buscar su propósito en la vida. Dios nos ha creado para que aprendamos a hacer el bien y vayamos al cielo. Hay que hacer el bien y cuando no haces el bien tienes que pedir perdón. Y eso es, el cristianismo es la única religión que tiene eso. Y para eso vino Jesús a decírnoslo. Arrepiéntete, pide perdón, arrepiéntete, no vuelvas a pecar y Dios te perdona. Entonces, yo creo que hay un infierno y yo creo que hay un paraíso y yo creo que hay un purgatorio y para eso pues intento hacer el bien. A veces no me sale bien porque es muy difícil hacer el bien siempre, porque somos, pues eso, débiles, pero yo intento hacer el bien. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues eso, nos da la vida para que volvamos a su lado, habiendo aprendido a amarnos los unos a los otros, a hacer el bien. Y tenemos la inmensa suerte, los españoles, los cristianos en general, pero especialmente los españoles, de que somos una nación elegida por Dios. Lo que ha hecho España... ¿Por qué somos elegidos por Dios, los españoles? Pues hemos sido elegidos por Dios, fíjate tú. A ver, hoy en día, de los 1.000 millones de católicos que hay, más de la mitad hablan español. Eso lo sabía muy bien Juan Pablo II. Vino a España 5 veces. Hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Aprendió el español. Y se emocionaba muchísimo cuando vino a España. La primera vez que vino le hicieron, pues eso, hubo un evento en el Bernabéu y dijo que nunca había sentido una fe tan grande, una nación tan grande como España. Pero eso no nos lo cuentan porque nosotros tenemos que estar siempre pidiendo perdón porque España lo ha hecho mal y tal y cual. Pero hoy en día hay, por ejemplo, ¿cómo están en África? ¿Están fatal? ¿Están fatal? Ojalá África hubiera sido colonizada por los españoles. La suerte la tuvo América. Cuando Hernán Cortés llegó a América, fue un libertador, liberó a todas esas tribus que estaban sometidas a los caníbales aztecas. Y por eso un puñado de españoles, unidos a los decenas de miles de los indígenas de allí, pudieron liberarse de los
de los asesinos y de los caníbales. Y los liberaron y trabajaron juntos y con muchísima paciencia. Donde han llegado los españoles, han creado cultura, han creado... O sea que en 1700, esto no sabemos, no sé si lo sabes, en 1700 en la América Española había más o menos 20 hospitales y 25 universidades. En 1700. Cuando tú ves una película del oeste, estamos hablando de 1860, 70. Cuando tú ves una película del oeste, ¿se ven escuelas? ¿Se ven universidades? No. ¿Qué es lo que hay en un poblado del Far West? Está el saloon, el bar, el sheriff, la cárcel y la tienda el colmado, de la tienda de ultramarinos. No hay nada más. Los españoles, en el siglo XVI, Bernardino de Sahagún, que era un franciscano, ya está escribiendo libros en náhuatl. El primer libro escrito en náhuatl lo escribe en español en el siglo XVI. Y luego dicen que los españoles hicieron un genocidio. ¿Pero qué genocidio? Si un señor español se sienta a aprender una lengua y a escribir las primeras gramáticas de lenguas que no tenían escritura. ¿Esa es la actitud de un genocida? Yo creo que es la actitud de una persona que es amorosísima, porque sentarte con un señor que no entiendes nada de lo que dice para aprender su lengua y poder escribir, transcribir con alfabeto latino, que es el nuestro, una lengua que no conoce y ponerse a estudiar, y así con todos, el quechua, el guaraní, el maya, o sea, todas las lenguas americanas se han salvado gracias a los españoles del siglo XVI. Y los libros están conservados en el monasterio del Escorial, en la biblioteca. O sea, es alucinante el trabajo que se hizo de cultura. Mira, las dos creaciones más importantes de la sociedad es la universidad y el hospital. Son dos creaciones medievales del mundo cristiano. ¿Tú no tienes universidades en Arabia Saudí o en Sudán? Habrá universidades, pero no son de buena calidad. Estamos hablando del siglo XVI y están fundando universidades y hospitales. Mira, además, las universidades estaban abiertas a todas las etnias, o sea, porque ya cuando regresa Cristóbal Colón a España y le dice a Isabel la Católica, perdone majestad, pero no hay oro y no hay especias, pero hay gente que podemos esclavizar. En 1493 ya está Isabel la Católica diciendo como que esclavizar, no, esos son súbditos y de esclavizar nada. Y la esclavitud no estaba permitida en la América Española. Mientras los portugueses, siendo cristianos, sí que practicaban la esclavitud en África y en Brasil. Por eso hay tantos negros en Brasil. Y no he estudiado mucho el tema, pero me gustaría saber cuándo y quién funda la primera universidad portuguesa en Brasil. No, eso no lo he estudiado, pero me temo que será cuando Felipe II se hace rey hereda el reino de Portugal. Entonces, o sea, la gran cultura, o sea, toda, y además fíjate tú lo que tiene, el español es una lengua increíble, porque en Estados Unidos es la segunda lengua ya oficial. Yo que he trabajado con muchos estadounidenses, hace 20 años los jóvenes estadounidenses no hablaban español. Y estaba trabajando yo con estadounidenses y me decían que sus hijos estaban aprendiendo español y que querían que fueran bilingües, porque tú eres médico en Estados Unidos, si hablas español, tienes el doble de posibilidad de tener más clientela. En cambio, si solo hablas inglés, pues te pierdes toda la clientela hispana. Y lo mismo si eres médico, si eres abogado, si eres lo que sea. Necesitas ser bilingüe. Esa victoria, ¿no? Esa expansión del español no se ha hecho gracias al Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes no ha hecho absolutamente nada.
para que eso sea así en Estados Unidos. Es el español, que tiene una fuerza increíble. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los americanos, si tú te pones a mirar, o son de origen alemán, o son de origen muchos polacos, muchos italianos, en fin, porque tuvieron mucha inmigración, evidentemente, pero todos han perdido su lengua materna, o sea, su lengua original. Pero los hispanos no. Los hispanos se instalan en Estados Unidos y mantienen la lengua. Mantienen la lengua. Tanto es así que cuando vas por zonas de California, por zonas de Florida, yo recuerdo en Miami, ponía English spoken. O sea, te tenían que poner un cartel de que ahí sí que se hablaba inglés, porque en general no se habla inglés en las tiendas. Todo el mundo habla español en Miami. Y las tiendas que hablan en inglés, pues ponen un cartelito para que la gente que no habla español... o sea, es realmente alucinante lo de la lengua española. Y con la lengua española que viene el cristianismo. Entonces, el cristianismo se está expandiendo en el mundo a través de la lengua. Los hispanos son cristianos, son católicos. Entonces, pues tenemos suerte de pertenecer a una gran nación que ha hecho grandísimas cosas, que, o sea, lo normal sería, ¿no? Digo yo, que si el Vaticano está en Italia, que fuera el Vaticano el que hubiera difundido el cristianismo en el mundo, ¿no te parece? Pues por ahí va a virar mi siguiente pregunta. Yo entrevisto a grandes perfiles de todas las líneas, cada uno me habla de que su profesión ha sido secuestrada. Entrevisto a doctores, abogados, biólogos, bueno, hasta agricultores, disidentes, y ellos me hablan de que su profesión ha sido secuestrada. Estabas hablando del tema del cristianismo. Quisiera saber qué opinas de la Iglesia a día de hoy, del Papa Francisco. ¿La fe y el cristianismo han sido secuestrados? Por supuesto que el Vaticano está infiltrado, más que secuestrados, han sido infiltrados por la oscuridad. Eso lo dijo ya Pablo VI en el Concilio Vaticano II, dijo el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. No lo dijo yo, lo dijo un papa. La Iglesia, hay que saber que, la Iglesia somos nosotros, somos las personas, somos los cristianos. Luego la Iglesia es el edificio, pero es las personas. O sea, un edificio sin fieles no es nada, es un edificio más. Pero por eso, la Iglesia somos nosotros. Pero el Vaticano, con este papa que tenemos, ahora tenemos 2 papas, es una cosa increíble. Nunca ha pasado. O sea, esto es la prueba de que este papa no es papa, es otra cosa. Y yo creo que en el Vaticano pasan cosas satánicas, que hacen rituales en los sótanos. Desapareció la hija de un empleado del Vaticano con 14, 15 años. Encontraron huesos en no sé qué parte del Vaticano también. Pasan cosas muy, muy raras, muy feas. Y la fe no es que haya sido secuestrada. Lo que pasa es que es evidente que este mundo es satánico. Es evidente que si es satánico y está lleno de satanistas que rinden culto a Satanás, es la prueba de que Dios existe. Porque si no, ellos no harían todo lo que hacen para oponerse a Dios. Entonces, si nosotros estamos aquí no para pasar un buen rato y luego convertirnos en cenizas. Es ridículo pensar eso, porque ¿para qué tanta maravilla? El ser humano es una maravilla, las cosas que puede, sobre todo la belleza que es capaz de crear, la belleza que es capaz de crear físicamente en poesía, en música, en arquitectura, ¿no? Cuando tú entras en una catedral, pues para mí es la demostración de que Dios existe, porque si no tienes fe, eso no lo puedes hacer. Es imposible. Tú no puedes hacer una catedral sin fe. Por eso las iglesias nuevas, las modernas, son tan feas, porque ya no hay fe. Ahí todo el mundo tenía fe, todo el mundo estaba trabajando para Dios.
para dar gracias y para acercarte a él, ¿no? Entonces, lo que han es que nos han destruido espiritualmente, como a mí me destruyeron con una educación atea, con una educación social comunista, con una perversión desde la infancia, una cosa tan importante como es a quién te das como mujer. La mujer no somos iguales, evidentemente. El hombre tiene millones de espermatozoides todos los días, la mujer tiene un óvulo al mes y no siempre funciona. Entonces, eso ya es la primera demostración de que la sexualidad femenina es muy misteriosa, es muy interior, es muy, muy delicada y debe ser cuidada, ¿no? Y esta chica que te decía al principio, ¿no? Eso que acabo de llegar al bar y ya me lo he hecho con 4, pues dices, eso es la destrucción, han destruido el sagrado cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer es sagrado, es misterioso y nos tenemos que cuidar las mujeres de no entregarnos a uno porque nos gusta, tenemos que esperar para estar seguras. Entonces, eso ha sido terrible, porque eso lo ha convertido en la liberación de la mujer, porque eso que están haciendo ahora con los niños, ¿no? De hablarles de sexo. La juventud en España está fatal. Yo lo veo, las chicas desde a partir de los 12, 13 años ya están con el poliamor, con la homosexualidad, hombres y mujeres que tienen relaciones con varios, se acuestan con unos, se acuestan con otros, se acuestan con 3, con 5, ahora, o sea, hay una confusión y eso pues lleva a la destrucción de la vida, porque cuando tú tienes una vida promiscua, es decir, cuando te has acostado con muchos hombres, es muy difícil ser fiel. El hombre puede no ser fiel, eso, en ese sentido van a decir, es que eres una machista. El hombre puede no ser fiel y no afecta tanto a la familia, pero una madre que no es fiel se cargó la familia. Así que, como nos venden la moto de que ser libre es tener muchos amantes y tal y cual, y que ahora voy con este y con otro, con eso han destruido la familia. Y entonces, pues si destruyes la familia, destruyes la sociedad. Todas las parejas están separadas, los niños como una maleta van de un padre a otro. Es un desastre. Es que España está muy mal. Pero eso es un plan, es una agenda. Y la están haciendo fenomenal. Son profesionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual, eso tanto en todas mis redes sociales, que sí, Peralcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Pues por ahí va la siguiente pregunta, Pilar. Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. En muchas líneas. He tratado lo que es la digitalización de todos los procesos, no lo han conseguido del todo. Por ejemplo, el tema de las... digitalización en todas las líneas. El tercer punto con el que están, que es el cambio climático. España, así anuncian los telediarios, está seca, no hay pantanos, no hay agua. Quisiera saber... ¿qué opinas de todas estas líneas? Que al fin y al cabo es el plan de las élites, de esta Agenda 2030. No sé si tenemos los cielos limpios. Yo llevo ya un tiempo que no veo nubes y si las veo son muy raras. Quisiera saber qué opinas de todos estos procesos y también, que como digo, me parece muy interesante, no solamente constatar
qué es lo que ocurre, sino también aportar soluciones en la línea de lo que estamos tratando. Pilar Baselga, ¿qué opinas de la Agenda 2030 y lo que estamos viviendo? Bueno, la Agenda 2030 está en marcha desde hace muchísimo tiempo. Como te decía, en el 2013, cuando creamos la asociación Cielos Limpios, ya se estaba diciendo y lo estábamos repitiendo que manipulan el clima, que impiden llover, que utilizan aluminio, que el aluminio intoxica la comida, los animales, que se te incrusta en el cerebro, que provoca, o sea, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson se deben al aluminio de los chemtrails. No es porque envuelves un bocadillo en aluminio. Así que lo que es la manipulación del clima y el envenenamiento de la tierra, esto es muy antiguo, esto ya lleva pues muchísimo tiempo. Lo que pasa es que antes se escondían y ahora ya no, ahora ya se lo ponen en la chapa, la Agenda 2030 y lo van diciendo. No tendrás nada y serás feliz, te lo están diciendo. Yo, fíjate tú, lo de no tendrás nada y serás feliz, lo pensé cuando empezó la moda de los pantalones rotos. Como yo sé que la moda, sí, cuando empezó esta moda, yo soy profesora de historia del traje, he estudiado mucho ese tema, es interesantísimo, y cuando vi que la gente compraba pantalones rotos, yo digo, aquí hay algo, esto es un plan, esto no es ni medio normal, pero son capaces de crear cosas absurdas y que la gente se lo crea. Como que es bueno, por ejemplo, tatuarte todo el cuerpo. La gente va como con eso, tatuajes que llamo de cuello alto y de manga larga, ¿no? Están envenenados. O sea, yo les digo, pero tú no te das cuenta, ¿tú te beberías un vaso de tinta? No, ¿verdad? Pues esa tinta que te has metido debajo de la piel está dentro de tu cuerpo. Y en la piel es la boca más grande del cuerpo. Tú te sumerges en una sustancia tóxica y aunque no te la bebas, te mueres, porque te entra por la piel. La piel está llena de agujeritos. Es una boca. Entonces, cuando hicieron lo de la moda del pantalón roto, dije, esto tiene... Y cuando ya vi, no tendrás nada y serás feliz, dije, pues ya está, aquí está. La gente antes, cuando se te rompía el pantalón, lo tirabas, ahora lo compras roto. O sea, ya es para ser pobre, ya miserable de siempre. De hecho, cuando tú vas por la calle, la gente va vestida muy, muy pobre, muy pobremente. O sea, camisetas rotas, pantalones rotos, zapatillas. Está muy de moda ir de pordiosero por la calle. Y ellos crean las modas y la gente sigue como borreguitos. Entonces, en cuanto a bueno, luego también como están educados, la gente prefiere, o sea, por ejemplo, la gente va a pedir trabajo. Yo a mis alumnos les digo, vosotros no tenéis que pedir trabajo, vosotros tenéis que ir a proponer cosas. Nosotros tenemos que proponer. Tú te formas, te inventas algo, vas y lo propones. No vas a pedir trabajo. Entonces, la mayoría de la gente está educada en la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es no confiar en tus capacidades y en tus posibilidades, ¿no? Estamos educadas en eso, en la sumisión, en la aceptación, en el no cuestionar, en el miedo. Entonces, bueno, pues preferimos una paguita a iniciar un proyecto personal individual. Entonces, ¿qué creo de la Agenda 2030? Lo malo de todo esto es como lo de la educación. Pero ¿estamos en un cambio climático o no? Pues mira, el otro día dijeron un montón de especialistas del clima, decían que sí que había un calentamiento, una sequedad, pero que no es antropogénico. O sea, el problema es ese. La cuestión es que nosotros, o sea, el ser humano no puede cambiar el clima. Puede cambiar el tiempo, la diferencia entre el tiempo y el clima. O sea, tú puedes cambiar, ¿va a llover en el de tal lugar? Pues podemos evitar que llueva o hacer que llueva. En tal lugar es el tiempo, pero el clima, no hay manera de cambiar el clima. El clima es algo que lo hace el sol. Es el sol el que rige los climas.
los climas del planeta se deben a la inclinación del eje de la Tierra y a la distancia que estás del Sol. Entonces, dependiendo de esos momentos, pues hace verano, hace invierno, hace frío, hace calor, clima continental, esos son los climas. Entonces, se puede cambiar el tiempo, pero no se puede cambiar el clima. Entonces, el clima está cambiando, pero no es antropogénico, no se debe a nuestra actividad industrial. Luego, otra gran mentira, que es la sobrepoblación. Digo, sobre todo España, digo, pero de verdad, coge un coche y atraviésate. O sea, solo hay bastante población en las costas y no en todas partes. En la costa puede que haya bastante gente, pero en el interior, Castilla y León está vacía, Castilla-La Mancha está vacía, Extremadura está vacía. Es que no hay nadie en ningún sitio. Coges el coche y solo hay campos y a veces ves ganado, ¿no? Así que a mí lo que más me preocupa es cómo, por dinero, un profesor es capaz de destruir a un alumno. Por dinero, un médico es capaz de maltratar y de dar un tratamiento nefasto a una persona, que un enfermero por dinero puede meter una sustancia que sabe que es peligrosa. Porque no me puedo creer que a ningún enfermero, o sea, yo no conozco a un enfermero que haya, o sea, hemos visto vídeos todos del tema de estar como en una carpa, ¿no? Y entonces le meten el chute y la persona se cae al suelo y empieza a temblar así. Pero siguen todos ahí metiendo más chutes y más chutes, ¿me explico? O sea, hay cantidad de enfermeros que han debido que han provocado muerte o choque anafiláctico o desmayo o, ¿cómo se llama? Cuando tienen así esas vibraciones. Epilepsia. No, epilepsia no. Cuando tienen, bueno, pues eso, que te pones a temblar, esos temblores, y que haya dicho, no, yo ya no pongo más esto es un horror. Esto no lo hago yo, ¿no? Entonces, a mí lo que por ejemplo, hubo 400.000, más o menos, 500.000 de manifestantes de ganaderos y de agricultores y cazadores y todo esto en la Castellana. Yo estaba ahí dando botes, diciendo qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Ya por fin esto va a empezar a cambiar. Pues sacaron 500 millones de euros y los líderes de esas manifestaciones han desaparecido de la circulación. Yo no sé cuánto les han dado, pero ha desaparecido el movimiento. Porque aunque la gente dice nadie es irreemplazable, no es verdad. Carrero Blanco fue irreemplazable. Lo mataron y España cambió, el destino de España cambió. Y si tú tienes 4 o 5 personas que son cosas, de alguna manera, o bien los eliminas, o bien los corrompes, o los sobornas, o lo que sea, pues el movimiento ese de resistencia desaparece. Y es absolutamente comprobado. Entonces, a mí lo que me preocupa más, o sea, que Klaus Schwab, que Soros, que los Rothschild sean malos malísimos y hagan todas esas barbaridades, dentro de lo que cabe, pues es lógico, ¿no? Son personas malvadas, ¿no? Pero que un ganadero, el jefe de un departamento, de un hospital, ¿entiendes? Que los directores, que los colegios, que tal y cual, que gente de a pie, a veces solo por un sueldo, son capaces de hacer tantísimo daño y de colaborar al mal, eso es lo que me cuesta entender. Eso es lo que me cuesta entender. Pero yo creo que ahí está el trabajo de la anestesia moral, ¿entiendes? Como estamos absolutamente anestesiados para que nadie se plantee que hay que hacer el bien porque si no irás al infierno, ¿me explico? Si a la gente se le dijera la verdad, oye, mira, pórtate bien, porque vas a ir al infierno. Si la gente lo supiera, por eso es tan peligroso que la gente tenga fe. Porque si tienes fe, es muy difícil que te dobleguen. Yo no tengo miedo a morirme. Yo lo que tengo miedo es de morirme haciendo el mal. Eso sí que tengo miedo, pero miedo a morirme no. Entonces, eso es lo que pasaba. El Imperio Romano en gran parte cayó por el cristianismo, porque ya no tenían la amenaza de la muerte. Haz esto, que si no te pego, pues pégame. Haz esto, si no te mato, pues mátame. Si a mí no me importa que me mates o morirme.
Y si yo lo que quiero es hacer el bien y vivir bien y ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. No sé si Pilar, te he contestado. sí, me quedan unas preguntillas. Has hablado al inicio, por tocar un poquito todos tus temas y no dejarme ninguno, sobre sectas y conspiraciones y mafias a través del arte. Eh, Quisiera que me hablaras un poquito de esto, evidentemente breve, luego promocionaremos todas tus líneas, redes sociales para que la gente, si quiere comprar el libro, pues lo pueda comprar, pero háblanos un poquito sobre las mafias que hay a través del arte, o bueno, supongo que será una tapadera en esta línea, pero bueno, en cualquier caso me parece muy interesante y no quiero dejar pasar la oportunidad de Vale, preguntártelo. vale. A ver, aquí hay dos aspectos. Las mafias del arte tienen dos aspectos. Por un lado, el satanismo y por otro lado, la especulación financiera. O sea, no toda la gente que está metida en la especulación financiera del arte son satanistas. Pero diría yo que, de nuevo, las cúpulas, la jet del arte, son satanistas. Pero satanistas literales. Ahí está Marina Abramovich, premio Princesa de Asturias, premio entregado por una joven virgen de 15 años, rubia con ojos azules, le entrega a una bruja satánica que practica el satanismo y probablemente el canibalismo también, porque ella ha hecho varios happenings de estos performances donde se comen gente, aunque sea representada simbólicamente, ¿no? Tenemos, si os metéis en la página web de Wikileaks, es muy fácil, os metéis en Wikileaks, arriba a la derecha ponéis en buscar, ponéis Spirit Cooking, Marina, ponéis eso y os aparecerá el mensaje que le manda a John Podesta y Tony Podesta diciéndoles que va a hacer un Spirit Cooking en su casa y que los invita a su Spirit Cooking. Y el Spirit Cooking, cuando te vas al Museo de Arte Moderno de Nueva York, es una performance donde ella pinta en la pared con sangre la receta de Aleister Crowley de sangre, orina, semen y leche de mama, leche de teta, para hacer, pues eso, un ritual, y luego coge un cubo lleno de sangre y lo tira sobre un muñeco que está puesto contra la pared como si fuera un niño de un año o 2 años y lo embadurna de sangre. Es una marranada. Pues eso está ahí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, en las élites, ella pertenece a las élites, ella está compinchada con todos estos satanistas del adrenocromo, los rituales con niños, tiene muchas obras, fotografías en las que, por ejemplo, hay una mujer vestida de blanco, sentada, tumbada en una camilla de quirófano, esa mujer le cuelga la cabeza fuera de la camilla y sobre su vientre tiene todas sus entrañas sacadas, como si lo hubieran destripado. Hay mucho satanismo en el arte, literalmente, o sea, yo estuve investigando esto en el año 2017, hice un artículo, en mi blog estaba colgado y hace unos meses Google me lo quitó y lo colgué entonces en mi canal de Telegram con todas las fotografías y tal. Entonces, existe un comercio de arte satánico de las élites que tiene que ver con pizzas, hot dog, pizzas niña, hot dog es niño, y abuso infantil, adrenocromo, todo esto, y luego están los galeristas que están compinchados con el blanqueo de capitales, con las subastas de Sotheby's y Christie's, con... Vamos a poner un ejemplo. Yo me llamo Naseiro, ¿sí? Soy tesorero corrupto del PP y compro 40 bodegones de chicha y nabo a 1.000 euros cada bodegón. Y entonces resulta que el BBVA debe dinero a la hacienda pública. Debe 2.000 millones de euros, yo qué sé, una cifra. Entonces, ¿sabes cómo pagó el BBVA esa deuda de Hacienda? Entregando la colección de bodegones Naseiro, de bodegones de chicha y nabo de 1.000 euros, al Museo del Prado,
con la tasación de patrimonio artístico, que dice que sí, que en efecto, que esos 40 bodegones de mierda, directamente, valen lo que debe el BBVA. Pues eso es, pues así funciona esta mafia, no sé si lo entiendes. Sí. Y entonces, para justificar que esos bodegones de pésima calidad han acabado pagando una deuda del BBVA al museo, a través del Museo del Prado, con unos revalorizando toda la colección, se hace un montón de exposiciones de bodegones que hacen subir como la espuma en las subastas los precios de los bodegones, y de repente un bodegón que estaba, ponte, en el pasado a 400, eran millones de pesetas, a 40 millones de pesetas, pues de repente se venden a 400 millones de pesetas. ¿Entiendes? ¿Cómo han fabricado eso? Pues con el bombo de los museos, con la ayuda del BBVA, compinchado con Hacienda, compinchado con la valoración de patrimonio artístico, con los críticos de arte que fabrican la moda. De repente quieren poner de moda, yo qué sé, el paisaje japonés inverso pintado en plástico, yo qué sé, he dicho cualquier cosa. Pues entonces empiezan a hacer exposiciones de eso, y entonces viene un artista y de repente, ¡ay, que fíjate tú, fulanito, que hace esos paisajes japoneses en plástico inverso! ¿Entiendes? Es todo un montaje, y además es que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. El público no participa, el público está ahí como convidado de piedra, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿entiendes? El Museo del Prado, los conservadores están compinchados con las galerías, están compinchados con las subastas, están compinchados con los coleccionistas, y entonces entre ellos se lo guisan y se lo comen. Es así, o sea, mafia total. Y yo en mi libro lo explico muy bien, porque he estado trabajando ahí, he estado trabajando en el Museo Thyssen y lo he visto delante de mí. Y de hecho a mí no me odian, me odian porque se lo he dicho. En el libro lo digo. Hay un cuadro de Mondrian, que es un pintor holandés de los años 20, pues que es falso, y lo sabe todo el mundo. No está ni asegurado. Y está ahí colgado en la pared de toda la vida, desde que se compró la colección Alvaron Thyssen. Pues ahí está el cuadro de Mondrian, todo el mundo sabe que es falso, y es una tomadura de pelo y deberían quitarlo. Pero ¿quién se va a atrever a decir, miren, señores, llevamos 40 años mintiéndoos con el cuadrito de las narices? Pilar, me quedan dos preguntas. Penúltima pregunta. Vivimos inexorablemente la cultura de la muerte en tres líneas influyentes y de manera totalmente distintas. La primera evidentemente es el aborto, la segunda es la gente que se quita la vida, y la tercera la eutanasia. Diferentes fines, diferentes objetivos, diferentes líneas, pero está claro que no se fomenta en este mundo la vida, sino que se fomenta la muerte en las tres líneas. Quisiera saber un poquito cuál es tu opinión al respecto de la cultura de la muerte en la que vivimos. Es que son tres maneras de despoblación, no son tres cosas diferentes, son tres maneras de llegar a la despoblación. No nos olvidemos que estos satanistas odian a la humanidad, yo creo porque ellos no son del todo humanos, entonces por eso odian a la humanidad. Para ellos siempre somos demasiados. Ya sabes las piedras de Georgia, que ponía que 500 millones era el número ideal, pero bueno, ya han puesto una bomba y han destrozado las piedras, eso es buena señal. Entonces, yo tengo un documento de los años 70 de un instituto alemán, ahora mismo no me acuerdo, en el que describe, dicen, tenemos que conseguir que las familias dejen de tener 4 y 5 hijos, que tengan como mucho 1 o 2 hijos, y tenemos que favorecer. Entonces dicen, ¿cómo podemos controlar la población? Hacen un recuadro y dicen, bueno, introduciendo sustancias esterilizantes en la comida y en el agua potable, dificultando la economía de las familias, obligando a las madres a trabajar fuera de casa y favoreciendo la homosexualidad. Y promoviendo la contracepción. Ahí faltaba lo del aborto. Ahí no hablan del aborto. Entonces, todo esto, o sea, la transexualidad supone la esterilización. La homosexualidad supone parejas infértiles, puesto que dos
los homosexuales no se pueden reproducir. Luego, el aborto como medio de contraceptivo. El aborto además provoca un trauma en la mujer y a veces daños irreversibles. Lo que he dicho antes, lo de la liberación sexual de la mujer con el poliamor y tal, lo que lleva es que cada vez hay más mujeres que no tienen pareja, que acaban viviendo solas con muchos gatos, sin tener familia, y se ha vendido la idea de que en mi propia familia me dicen, no, yo no quiero tener hijos porque no quiero perder mi libertad. No, pues vale. Entonces, bueno, la eutanasia, lo más terrible de la eutanasia no es tanto que los médicos lo hagan, sino que los propios familiares lo permitan. Y yo lo he visto hace unos meses, un amigo mío que necesitaba una amputación, en vez de amputarlo, lo sedaron y lo mataron. Pero fueron con la colaboración de la familia. No me cabe la menor duda. ¿Por qué lo permitieron? Entonces, pues porque querían deshacerse de su padre. ¿A ti te parece normal que haya habido 40.000 o 50.000 ancianos fallecidos, muertos, abandonados en las residencias? ¿Cuántas denuncias hay? Yo no he oído ninguna denuncia contra las... O sea han acabado con la vida de tu padre, de tu madre y no vas a decir nada. No lo puedo entender. Ese es el drama. ¿Entiendes lo que te decía antes? El drama no es que un satanista sea malo. El drama es que tu vecino, es que tu primo, es que ¿entiendes? Que tu amigo se convierta en un sicario de este programa Agenda 2030, satanista, cultura de la muerte, etcétera. Ellos lo que quieren es acabar con la humanidad y han encontrado todas estas maneras de acabar con la humanidad. Para empezar, encerrarnos, volvernos locos y meternos un chute de una sustancia muy peligrosa. De hecho, se está viendo, está muriendo muchísima gente. Ese era el propósito. El propósito era matar a muchísima gente. Última pregunta, Pilar. Déjame, es un poquito larga, pero vas a poder explayarte. Vivimos en un sistema educativo maravilloso. Bueno, estamos hablando no de la cultura del zoquetismo, esa ya vamos a dejarlo para otro nivel, el zoquetismo, es decir, hacer a los niños totalmente inútiles con el contenido que se les da, o bueno, te han quedado 47 asignaturas, pasa de curso, no pasa nada, muy guay, mañana te compro la Play 5, cariño, buen trabajo, y un móvil para que subas vídeos de TikTok, eso es lo importante. No vamos a dejar de lado eso, o no, pero bueno, me quiero focalizar en, bueno, no sé, el adoctrinamiento en las escuelas del colectivo LGTBI, la instrucción a base de libros maravillosos, muy didácticos y bonitos, con titulares que invitan a la reflexión. No hablamos de ni la Celestina ni el Lazarillo de Tormes. Hablamos, por supuesto, de El semen mola. Es un libro espectacular. Hablamos de, oye, Paco, me ha parecido verte jugar con una muñeca rosa. ¿Sabes que mañana puedes ser María? Vamos a hablar ya con tus padres, a explicárselo, porque tú has nacido en un cuerpo diferente. Da igual que tengas 3, 4 o 5 años, no pasa nada. Mañana puedes ser María y empezamos a hormonarte y ya después pasaremos a quitarte el pene. No hablamos ni siquiera de las gincanas sexuales en vías públicas entre niños y adultos. Ni siquiera hablamos de eso, hablamos de que los profesores le dicen a los niños: hoy estamos en clase de biología, os voy a explicar el cuerpo humano. No, mejor os voy a decir cómo masturbarse. Creo que es algo fundamental. Tienes 5 años, ya tienes que empezar a saber esto, ¿no? Vamos a hablar de temas importantes. Oye, el cuerpo humano, ¿para qué sirve? No me interesa. Cómo poder agitar, bueno, y estimular ciertas zonas erógenas. Yo quisiera saber un poquito qué opinas del sistema educativo y, como he dicho al inicio, no solamente lo que opinas. Tampoco es plan de que me cierren el canal con lo que vayas a decir, pero no solamente lo que opinas, sino soluciones, y aquí te puedes explayar, y así podemos hilarlo con lo que estás haciendo. Pilar Baselga. Bueno, pues es que no sé si no lo he comentado ya. Yo creo que ya lo he comentado en esta charla. Los
profesores están participando activamente en la destrucción de los niños y lo hacen por un sueldo, o sea, y los padres lo permiten. Eso es lo más grave. Entonces, lo que te decía antes, yo conozco a mucha gente que tiene niños que ellos son supuestamente conscientes y despiertos, pero los niños siguen yendo al cole y siguen metiéndoles esa basura y siguen sin saber nada. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo más de lo que hago no puedo hacer. Alerto, aviso, informo, hago charlas, entrevistas, conferencias, publico artículos, no sé cuántos. Abro una escuelita para ayudar a educar a los hijos bien. Pero siguen los padres llevando a los niños a esos picadores de almas, trituradoras de almas. ¿Qué puedo hacer? Pues, Hablabas al inicio y así lo hilamos, el inicio con el final, de toda la gente que supuestamente está despierta y todas estas cuestiones, mucha gente despierta, disidentes, pero solo tienes una alumna de esta línea. ¿Qué está pasando? ¿Hay mucho falso disidente? Que no son... no es falso disidente. Que no es fácil ser congruente, no es fácil. No es fácil sacar a tu hijo del colegio y apechugar con educación, porque cuando tienes la educación en casa, aunque sea con profesores online como tengo yo, tú tienes que estar ahí pendiente. A lo mejor tienes que cambiar tu nivel de vida, porque ya no puedes trabajar tantas horas o tienes que trabajar desde casa, tienes que organizarte de otra manera, tienes que pagar algo, porque aunque... la mayoría de la gente tiene escuela gratis, ¿entiendes? Entonces, cualquier cosa que no sea gratis, pues es un esfuerzo. Entonces, pues no están dispuestos a hacer eso. Pero bueno, allá ellos verán el día de mañana qué pasa con sus hijos. Pilar, una preguntilla corta porque la ha hecho Rafta Monkey, que además ha hecho posible esta entrevista, gracias Rafta Monkey, que te pregunta directamente, que está en el chat, ¿qué claves nos hace poder confiar en la información de la Real Reu News? ¿En qué cosas que ahora son oficiales se han adelantado que confirme que tienen info privilegiada? Pues mira, yo sigo mucho, o sea, para mí es totalmente verídica, toda esa información, es gente muy seria. He estado siguiendo todos los juicios, todas las ejecuciones, la descripción de las ejecuciones. Ahora están diciendo que Anthony Fauci, bueno, voy a decirlo porque no lo has dicho tú con claridad. Se trata de la página Real Raw News, escrito Real Raw, R-A-W, que quiere decir crudo, News, noticias. Real Raw News. Cuando describen la situación, dicen el vicealmirante Crandall, luego te vas a buscar, la gente no hace ese trabajo, te pones a buscar vicealmirante Crandall y él realmente existe, es juez militar de los marines. Y realmente, ¿cómo va a permitir el vicealmirante Crandall y el otro que se llama el vicealmirante Hanning que hablen de ellos, que pongan en sus bocas frases, palabras en relación a juicios militares que no sean ciertos? Ellos no lo podrían permitir, de ninguna manera van a permitir. Entonces, si no existieran, ¿entiendes? Si tú buscas vicealmirante Crandall, no existe, vicealmirante Hanning, no existe, dices, bueno, pues esto es una tomadura de pelo. Pero sí que existen y son lo que dicen ser, vicealmirantes de los marines y están en los tribunales militares de Guantánamo. Entonces, bien, entonces, Bill Gates ha sido ejecutado. Bill Gates no ha vuelto a aparecer en vivo y en directo. Dicen que estuvo con fulanito, dicen que estuvo con menganito. Dicen, no, es que he visto un vídeo. Los vídeos los fabrican. La única manera en que Bill Gates fuera real es que estuviera en carne y hueso en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, hubo en febrero, una reunión del, creo que se llama Congreso de Seguridad Mundial, una cosa así, Congreso de... No, World Security Congress, algo así, no me acuerdo, situado en Múnich, en Alemania. Y estaban en la reunión de febrero de 2022.
Y entonces empiezan a decir, porque Bill Gates está, porque Bill Gates... Y en los mensajes, ¿no? Pero yo me voy a la página original. Te metes en la página original, buscas, y Bill Gates no aparece por ninguna parte después de octubre del 21, que es cuando él va a ser ejecutado en noviembre del 21. Y en febrero del 22 no aparece por ningún sitio. A pesar de que dicen que está, luego es mentira. Luego te vas a la página y no está. No está en los vídeos, no está en las citas, no está en el organigrama de la reunión, no está. Ahora dicen que Anthony Fauci también lo han ejecutado. Ahora dicen que Anthony Fauci ha anunciado su dimisión. Bueno, yo he estado viendo varios programas de televisión americanos donde anuncian que Anthony Fauci ha dimitido. El propio Robert F. Kennedy ha dicho que Fauci ha dimitido, pero hay fotos y hay vídeos antiguos, pero no le ves a él diciendo de su propia voz en una rueda de prensa, diciendo, bueno, pues al final voy a dimitir por tal y cual. No aparece esa declaración. Fauci ha sido ejecutado, Bill Gates ha sido ejecutado, Hillary Clinton también, Johnny Podesta, William Barr, James Comey, John Brennan, creo que Condoleezza Rice también, bueno, ahora mismo no me acuerdo. Pero Newsom, David Newsom, el gobernador de California, ese fue muy interesante. En el momento en el que vino el capellán castrense, que se acercan siempre a los que van a ser ejecutados para preguntarles si se quiere confesar y tal, si quiere decir algo, dijo el capellán que ese Newsom se había puesto a hablar en latín, que se le habían puesto los ojos rojos y que se había puesto a hablar en latín y a decir frases de la Biblia, o sea, frases litúrgicas en latín. Y ese Newsom no sabía latín, estaba poseído por Satanás. Esta gente está poseída. ¿Y quién más? ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, el que preguntaba Rasta Monkey. Pues eso, que Real Raw News, aunque parezca estrambótico, pues yo recomiendo que lo leáis, que lo estudiéis. Yo es que me lo he leído, por ejemplo, cuando las tropas rusas descubrieron los laboratorios de armas biológicas en Ucrania y luego también túneles con niños secuestrados, ¿no? Entonces, eso primero apareció en Real News, llamadas de Putin a Donald Trump diciéndole lo que había pasado, y después apareció en otros lugares, se confirmaba la noticia. O sea que yo hasta ahora no ha habido nada que he visto en Real News que haya sido contradicho por nadie. Salvo esto que dicen que Bill Gates se ha reunido con Pedro Sánchez. No me lo creo. Quiero la prueba. No. Pueden, o sea, hace tiempo ya, tengo un amigo que se dedica a la edición, pues hace muchos años, me dijo, Pilar, mira, si yo quiero, yo hago un vídeo donde te hago decir lo que yo quiero. Y nadie lo va a notar, de que es totalmente fabricado. Y él no es nadie. O sea, quiero decir, es un profesional del tema de la edición de vídeo, pero que ya existen esos programas desde hace mucho tiempo. O sea, que si quieren mañana coger y hacer un vídeo en el que se vea a Pedro Sánchez con Bill Gates diciendo cosas para hacerlo creer, pues lo pueden hacer perfectamente. No hay ningún problema. Pero eso no es ninguna prueba. Pilar Baselga, hemos llegado al final de la entrevista. Dejamos, sobre todo porque está súper censurada en todas las líneas, pero bueno, Telegram de momento no. Aquí tu Telegram, si nos quieres contar, bueno, has hablado muchísimo y yo te lo agradezco, hay 1000 temas más por tratar, pero evidentemente tienes una vida privada y tienes mucho lío con este proyecto educativo. Si quieres contarnos un poquito, ahora que acabamos de compartir tu Telegram, sé que, bueno, hablamos el otro día, que todos tus proyectos, si estás haciendo 50.000 cosas y no te da la vida, pero aún así que la gente te siga con todos tus proyectos que en muchas líneas, bueno, no solo son importantes, sino que son necesarios. Te lo dije de forma
privada, te lo digo de forma pública, como Bertín, versión amateur. No tengo tanto presupuesto. Mi casa es tu casa para todo lo que necesites, para difusionar tus proyectos, para si quieres que te vaya, lleve los libros, yo te los llevo, lo que sea necesario, te traigo una manzana, no sé lo que necesites, Pilar. Creo que es tenemos que cuidar a dos líneas fundamentales, los niños y los ancianos. Tú trabajas directamente en una de ellas, las nuevas generaciones tienen que, oye, yo trabajo el pensamiento crítico y hay que darles unas opciones. Hay que dar la opción a la gente que pueda elegir, oye, tú luego haz lo que quieras con tu vida. Que quieres llevar 45 mascarillas y ponerte bien y votar a tu partido político favorito y llevar un pin de la Agenda 2030. Maravilloso. ¿Eres feliz así? ¿No haces daño a nadie? Maravilloso. Pero tiene que haber alternativas porque si no es que nos vamos a convertir literalmente en robots. Pilar, no sé si quieres hablarnos algo de tus proyectos, porque hacen muchas cosas. Pero vamos, que todo lo que necesites por mi línea, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, para que la gente quiere pues, seguirme, Pilar Basela en canal en Telegram. Luego mi blog No Morir Idiota está lleno de información. Como Google ya me ha censurado muchos artículos, ya no publico prácticamente nada ahí. Prefiero publicarlo en mi Telegram porque trabajar para que luego te lo quiten, pues no me hace ninguna gracia. En YouTube tenía un canal y me lo quitaron, había otros canales y tampoco me lo han bloqueado. Yo no puedo iniciar sesión en YouTube, por ejemplo. Lo tengo que ver a través de, bueno, de otras maneras, ¿no? Pero para mí YouTube es una plataforma que me tiene vetada por completo, así que nada, Instagram no tengo, Twitter pues lo uso poco porque también me han bloqueado varias veces, he tenido que abrirme dos cuentas, bueno, entonces cuando me lo ponen muy difícil, pues yo no quiero tampoco trabajar para ellos, así que en Telegram me estoy tranquila, publico lo que me da la gana y bueno, yo, lo que más que la gente venga a mi escuelita, porque ya estoy a tope, yo creo que ya no voy a poder aceptar más alumnos, lo que propongo es que la gente haga escuelitas como la mía, pues que se trata de reunir profesores y de dar una excelente formación a través de Internet, que se puede hacer. Si hay personas que quieren, pues yo les puedo ayudar a hacerlo. Y para comprar mi libro, me escriben a nomoriridiota@gmail.com, cuesta 15 euros más gastos de envío y lo dedico a cada persona. Gracias por todo. Pilar, como digo, cuando lo siento de corazón, si no existiera sabría que inventarte. Muchísimas gracias por este ratito, esta charla. Espero que hayas estado a gusto y Gracias. cualquier cosa que necesites, aquí estoy de todo corazón. Muchas gracias, Hiperhalcón. Y el halcón, el ave que mejor vista tiene de todo el universo. Soy cetrero, así que el nombre no está puesto por casualidad. Eh, Ah, es cetrero, qué bonito. sí, sí, Ah, tengo. pues mira, me estás dando una idea. Sí, Un día vienes a explicar, a contar tu cetrería a mis alumnos, que les va a encantar. hecho. Tengo un águila de Harris, que es un parabuteo, que es águila de Harris o halcón de Harris. Tengo un búho real, una lechuza, un mochuelo. ¡Ole! Así Pues un que, día que quedamos y cuando estés con tus aves maravillosas, te pones el móvil y haces una clase en directo y les explicas la cetrería, ese arte tan bonito y tan antiguo. eso es. Y muchas otras cosas. Pero bueno, que no te tengo, Pilar. Muy Muchísimas bien, gracias de todo corazón y hablamos muy pronto. Un genial. besito. Hablamos pronto, un besito. Chao. Que vaya bien. Chao. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido